Adamari López tiene una receta ideal para llegar a tener ese cuerpo. La ex de Tony Costa se muestra más feliz y en forma que nunca. La conductora de hoy día recibe masajes con final feliz. Mis niños, mijos y mijas, la chacha llegó de nueva cuenta para llevarles la chisma hasta donde se encuentren, y lista para decirles cómo es que mi chiquita consentida mi Adamari López llegó a tener ese cuerpo que presume desde hace meses, con masajes y que le dejan un final feliz. Y es que mi niña anda desatadísima, con todas las sabrosuras de actitud y cuerpo expuesto, despechugada, baile y baile, en bikini y cuánta cosa nos podemos imaginar desde que se separó de mi Tony Costa, quien mientras sufre en silencio, ella le da vuelo a la hilacha. Adamari López presume masajes. Ya pasó un mes desde que esa mañana fatídica nos arrancara el corazón con el anuncio de la separación de mi chiquita con Tony Costa, que es que por cosas de salud mental será, porque se dice que esta mujercita ya no toleraba tanta inconsistencia del mijito que nomás no se ponía las pilas para llevar más dinero a la casa. Luego ya salieron todas esas chismes de que si se engañaban, que si mi Tony Costa andaban con bailarines o cuánta cosa sucedió, pero mientras todo eso iba sucediendo pues ándale que mi Adamari López tenía remedios perfectos para ese cuerpo que ahora presume. Adamari López en masajes. Pues mi nena no se veía tan acongojada mijos con eso de la separación, y miren que ella llora por todo, así que me quedé fría cuando no lloró más de lo que yo pudiera creer al dar la noticia del adiós temporal a Tony Costa, pero porque ella seguramente ya se veía gozars como ahorita. Después de eso se nos descargó despechugándose, poniéndole más candela a su vida y a sus atuendos sobre todos, porque no nos deja de sorprender cómo se ven hoy día con vestidos que la ponen con una silueta muy delgada, y caderona y empoderada mi niña con 20 años menos. La boricua se ve más regia y poderosa que nunca. Vean nomás la belleza esa que se carga esta mujercita en la foto de arriba, mi hijos, con una seguridad impactante que no tenían años y desbordando personalidad, elegancia y mucha carisma, como ella sabe todo en un mismo lugar, mi Adamari López en reina y con cuerpo nuevo. Pero ¿qué es lo que hace que la nenita se vea así? Pues el estar soltera, mijos, sentirse deseada por tanta hombre y una que otra mujer sin duda, pero definitivamente a ella sí le está sentando mejor estar sola que en matrimonio, aunque por ahí ya vimos que el Tony Costa no quita el dedo del renglón. Masajes mantienen a Adamari López en forma. El truco de mi niña no es solo cuidar alimentación, tener fuerza de voluntad para acabar toda sudada y machacada después de tanto ejercicio todos los días, y el saber que ahora soltera podrá conseguirse a quien sea, mijos, sino otra cosa que también la ayuda y poco sabíamos, los masajes. Y vaya que si los masajes que se da mi Adamari López la dejan en final feliz, y no de la manera pervertida en la que piensan mijos, sino porque todo eso le está sirviendo para verse más bella y poderosa, como en las fotos que les he puesto donde está con un gorrito de baño muy maquillada mientras una muchachita le da masajes a su cuerpo. Masajes reductivos es el verdadero truco de Adamari para adelgazar. En la página de Instagram de fans de Adamari López Torres se pueden recopilar videos de cómo mi nena desde hace meses ha logrado ir tonificando su cuerpo en base a masajes reductivos cuyo final feliz es que me le dejan su silueta muy moldeada para entrar en esos vestidos que se pone. La boricua tiende a ir a varias sesiones por semana para que su cuerpo se relaje pero también logre perder libras de más que viene cargando desde que se separó de Luis Fonsi, y que logró vencer al cáncer de mama que le aquejó, porque la gente no la dejaba en paz y me la criticaba mucho. Aquí puedes ver el video del masaje reductivo a Adamari López. También se consiente con faciales y retoques en su cara. El caso es que no solo masajes en el cuerpo los que hacen que mi chiquita se vea más delgada, sino que últimamente hemos visto que la gente se impacta con los años que se quitó encima gracias a lucir más joven y con la actitud correcta, mijas, pero para eso se hace otras cosillas. También la página de fans de Adamari López nos impactó con las imágenes de cómo se veía sin maquillaje, y sin producir, y aunque sigue luciendo bella, claro que nos damos cuenta que mi nena sí cambia con el maquillaje, como todas las mujeres, mijas, pero va a clínicas de belleza para darse cariño. Llegó de vacaciones para darse sesiones de masajes. Hola mi gente linda. Bueno, después de ir de vacaciones me vine con esta mamacita a hacerme mi drenaje,
es lo que se escucha decir a mi Adamari López acostada en una cama mientras la masajista se alista para comenzar a drenarla como ella dice y pues qué más si no, la grasa yo creo. Mi gente linda, en la semana hay muchos días de consentimiento, me están viendo con pelito agarrado porque estoy en Golden Girls dándome mi masaje de reducción, ya yo llegué, dice la muchachita en otro video perfectamente maquillada cuando le están dando su reducción a las carnes. El final feliz de los masajes de Adamari López. Si lo de arriba no es producto de masajes con final feliz entonces no sé de qué se trata mijos, porque vean nomás esa fotaza que la niña subió hace días en cómo lució cuando se fue a viajar con su ex y su hija a España e Italia. Ese pelo, ese cuerpo, esos encantos, esas piernas, wow. Estaba petrificada porque no podía creer el gran avance que había tenido mi nena con su cuerpo, y muy feliz de que lo presuma para todos aquellos que me la criticaban por todo, y dándoles muy calladita cachetada con guante blanco, logró callar bocas con esta foto de arriba en que luce no como si tuviera 50, sino como alguien en sus 30 años. La gente asombrada por el cambio de Adamari López con su cuerpo. Esa foto con el vestido plateado desde Europa subió la temperatura y provocó muchos comentarios mijos, volvió la verdadera Adamari, ahora sí te está vistiendo a tu estilo hermosa Dios te bendiga, y así la están vistiendo como es, así te ves guapísima pero con tu pelo güero te ves más guapa. Espectacular, bellísima, guapísima, wow, como siempre hermosa felicidades, hermosa brilla la luz de Dios en ti, ¿cómo pudo bajar tanto peso en tan poco tiempo? Divina. Esto es resurgir. Siempre has sido bonita, pero este estilo te super va, aparte te ves súper feliz, le dijo la gente a mi niña. Aquí puedes ver otro video de los masajes de Adamari. Adamari López seguirá perdiendo libras para que su cuerpo luzca mejor. Si los masajes están haciendo esto con el cuerpo de Adamari López, imagínense si decidiera no volver con Tony Costa y quedarse soltera. Ya esta mujercita perdería todas las libras que le faltan y quedaría hecha una espiga mijos, mega delgada y lista para conseguir un nuevo amor. Aunque les confieso que yo quisiera que volviera con Tony Costa porque ese hombre es un pan de Dios, y se ve que la ama con todo su ser, así que sea lo que ellos quieran. Por lo pronto que siga con sus masajes que ya vimos que sí le dejan su final feliz mijos. Hasta aquí con la chisma de hoy, les deseo lo mejor. Les mando bendiciones y ya saben que les agradecería que compartieran mi chisme y comentaran, siempre los leo. Cuídense mucho. Chao chao, los quiere la chacha.